El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en el que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús le dijo: seguramente me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sión. Había muchos leprosos en Israel en tiempo del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado allí, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una barranca del monte, sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. San Ramón es el patrono de las embarazadas y de las que dan a luz, de las que van a dar a luz. Pidámosle por tantas hermanas nuestras que en este tiempo de pandemia se les ha hecho difícil llevar un control, pero que a pesar de todo han estado siempre por amor, siguiendo el control de su embarazo, muchas que dieron a luz, ya otras que están esperando dar a luz próximamente. San Ramón recibió una gran fortuna de su papá, mucho dinero, pero él desde muy pequeño sintió un amor muy grande por la Virgen María. Entonces se fue con la congregación de la Virgen de la Merced. La Virgen de la Merced es patrona de los encarcelados, son los mercenarios. Cuando se ordenó sacerdote, lo enviaron a África a rescatar los presos, los esclavos por los herejes y por los musulmanes. Pues con el dinero que tenía rescataba a los cristianos, rescataba a los esclavos, a los presos. Cuando se le acabó el dinero tuvo un problema muy serio. Ya no podía rescatar y además
él seguía ahí. Entonces se ofreció él como rescate para muchos y así fueron liberados muchos cristianos. Querían matarlo, pero temiendo de que si mataban al santo, ya nadie más iba a rescatar a otro esclavo, porque a ellos lo que les interesaba era el dinero. Entonces prefirieron dejarlo libre. Lo increíble es que él nunca dejó de anunciar la palabra de Dios, a tal punto que cuando estuvo encarcelado incluso le pusieron un candado en su boca para que no predicara, para que no hablara. Y él seguía anunciando a Jesucristo, aún encarcelado y con su boca con el candado. Increíble. Y yo solo recuerdo las palabras que Jesús hizo después de que leyó el rollo, el volumen que se le dio en la sinagoga del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva. Si el Espíritu de Dios está en nosotros, también nos unge, nos inspira a llevar a los pobres la buena noticia. Lo que decía San Ramón, anunciaba la buena noticia para anunciar la liberación a los presos, a los cautivos. ¿Qué hacía San Ramón? Él mismo se ofreció como rescate para que otros pudieran regresar a sus casas sanos y vivos, y para anunciar también la curación a los ciegos, para que los que no se han encontrado con Cristo se encuentren con Él, para dar libertad a los oprimidos, para aquellos que están bajo el yugo de la opresión, de los gobiernos de este mundo, de las ideologías, del consumismo, del capitalismo, sean liberados, para que nos demos cuenta que las necesidades que el mundo nos ha hecho creer que tenemos no son reales, porque lo mismo funciona un teléfono táctil que un teléfono de teclitas, ¿sí? Como el que anda el hermano Chambita y el hermano Juan. ¿Verdad que no es táctil el de ustedes? No. Y para hacerles una llamada les escucho igual como que si sea uno de 900, de 1000 pesos, los más actuales que hay. Sí. Entonces la necesidad que el mundo nos crea no es cierto, porque bien pudiéramos sobrevivir con un telefonito de lamparita que cuesta 10, 15 dólares y no nos morimos si no tenemos un teléfono de 100, 200, 500, 1000, 2000 dólares. Sí. No nos morimos, nadie se muere. Son necesidades creadas. Sí. Además también corre el riesgo de que se lo roben y que por quitárselo también le huelen el pescuezo, dice el hermano Chambita, como que es pollo, que le den en la nuca, como que es vaca, que le den en el cuello, ahí sí. Pero es cierto, cuando nosotros vamos fantaseando por la vida, podemos perder hasta la misma vida. Y el Espíritu de Dios nos unge, nos ilumina, nos inspira para dar la libertad a los oprimidos y para proclamar el año de gracia del Señor, que el Señor ya está con nosotros, que el Señor ya vino, que el Señor nos da un tiempo. Hoy nos dio este tiempo para que encontremos la gracia, para que nos encontremos con Él, para que le pidamos perdón. Mañana no sabemos, no contamos con el día de mañana, contamos con el día de hoy, que es el día de gracia que el Señor nos ha dado. Y le pedimos al Señor que aprovechar cada momento que nos da para vivir bajo su gracia, pero eso solo si tenemos el Espíritu de Dios. Todos los santos, lo mismo que Jesús hoy,
y que ya había anunciado el profeta Isaías, han tenido el Espíritu de Dios, pues Jesús era el mismo Dios y los santos se han hecho con ese Espíritu que Jesús ha derramado sobre ellos. Pidamos ese Espíritu Santo que se derrame sobre nosotros para que seamos santos como Cristo fue santo, como Cristo es santo, como Dios es santo. Por eso estamos llamados a la santidad. Así como San Ramón, como San Óscar Arnulfo Romero, como San Jorge y muchos otros santos que tenemos aquí, San Antonio, San Martín de Porres y otros muchos santos que nosotros conocemos. Solo nos hacemos santos con el Espíritu de Dios. Sin el Espíritu de Dios nadie es santo, porque solo con el Espíritu de Dios y bajo su gracia logramos llevar la buena noticia, ser portadores de buena noticia, liberar a los cautivos, curar a los enfermos y dar la libertad a los oprimidos y anunciar la gracia del Señor. Que San Ramón interceda por nosotros y que nos ayude con su gracia a ser valientes. Que yo sirva de rescate para aquellos que están esclavos por el mundo, por el pecado. Que ustedes sirvan de rescate por aquellos que están esclavos en el mundo, por el pecado, por los vicios. Ustedes y yo, como San Ramón, ofrezcámonos como rescate para que otros puedan vivir felices, para que otros puedan encontrar la gracia de Dios. San Ramón Nonato, ruega por nosotros.